Y ya viendo aquí a nuestras queridas periodistas, ahí está Daniela Pastrana, Luisa Cantú, que bueno, habrán visto también este espectáculo, por supuesto. Buenos días, Luisa, buenos días, Daniela, bienvenidas. Buenos días, hola. Buenos días, espero que tu hijo no haya estado presente, mi querida Luisa, porque ahora sí que a ver si no nos cae la censura, es un video no apto para menores. Por los personajes, ¿no? Porque me asusta más esa parte que la palabra que se echa. No, la palabra no tiene nada que ver, son los personajes. Sí, censuro esas cosas para mi hijo, gracias por preguntar. Muy bien, qué bueno. Bienvenidas. Hola, Daniela, ¿tienes audio? Sí, creo que sí, tengo audio. Ah. Estoy acá haciendo pruebas de cómo, porque ya estoy recuperando el Zoom en mi computadora que había tenido muchos problemas y usaba mi teléfono, pero ya, creo que ya la encontré. Pues qué bueno. Pues si les parece, podemos empezar con la conversación de este jueves. Uno de los temas que nos convocan a esta plática es la visita del papá, el hermano de Julian Assange, que es un caso que ha pasado de bajo perfil, desgraciadamente, en la mayor parte de los medios corporativos. No se le ha dado la importancia que tiene este encuentro aquí en Ciudad de México y el papel de Julian Assange como uno de los pilares de la apertura informativa a nivel histórico. Y pues ayer se le entregaron las llaves de la ciudad a Julian Assange, la recibió su papá, hay una película, en fin, hay bastante tema de conversación. Daniela Pastrana, cuéntanos, tú has estado detrás de esta visita puntualmente y la has narrado magistralmente, como siempre. Cuéntanos. Sí, bueno, pues es un poco lo que habíamos estado platicando el lunes o el martes. Pues está aquí el papá, el hijo bueno, el papá y el hermano de Julian Assange. Llegaron el viernes, se hizo la presentación de la película Ítaca, que es como les decía el otro día, nos invitaron a Ernesto y a mí y a muchas otras personas a esa presentación que hubo el viernes. Después estuvo la película y estuvieron ellos en Los Pinos, se estuvo exhibiendo ahí, se va a exhibir en la Cineteca Nacional en octubre. Y pues ellos tuvieron reuniones, ¿no? Tuvieron reuniones en el Senado, fueron a la UNAM, estuvieron ayer con en el sindicato de telefonistas, con los de Morena, le entregaron las llaves de la ciudad, van a ser invitados de este grupo de invitados para la construcción de paz, dice el presidente, en las fiestas de independencia. Y pues lo que están tratando, y coincidió también con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, de Anthony Blinken, y entonces pues están tratando de sumar voces y apoyo para la petición que tienen, la lucha que están teniendo porque no extraditen a Julian Assange y porque lo liberen, ¿no? La historia es esta: él en 2010, bueno, él fundó Wikileaks y en 2010 publicaron a través de documentos filtrados una serie, miles de cables que involucran, sobre todo, que creo que es la parte que a mí más me importa, crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Y a partir de eso, bueno, pues la persecución sobre Julian Assange ha sido tremenda. Estuvo 7 años asilado por la Embajada de Ecuador en Reino Unido, luego lleva 3 años en una situación, pues, que no debería tener nadie, pero pues mucho menos alguien que lo hace o sea, que está ahí como por una venganza del gobierno de Estados Unidos, del gran imperio, para, pues eso, pues porque no le perdonan, pues, que les haya mostrado al mundo el doble discurso que tienen de la democracia, de los derechos humanos, de la primera enmienda, de todos los principios que enarbola siempre Estados Unidos para intervenir en las naciones, con estos crímenes de guerra. Entonces, a mí lo que me parece muy relevante, y lo que sí creo que hay varios puntos que quisiera yo, o 2 puntos de los que yo quisiera comentar y engarzarlos con todo lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido esta semana,
Uno es la diferencia de coberturas que tuvo la visita, o que ha tenido la visita de los familiares de Julian Assange, con lo que vimos el fin de semana, que era esto de la coronación del rey, que a mí me agobiaba. O sea, yo no había visto las portadas del fin de semana de la prensa, que nos llegan todos los días, pero pues yo estaba justo en estas coberturas y con una serie de actos y de acciones que hubo, y con John y con Gabriel Shipton, y cuando las vi el lunes no me iba para atrás. Ya me iba para atrás porque no había, bueno, nosotros acá en Momentum lo comentamos, nosotros ahí en pie de página, La Jornada ha estado publicando cosas de redes sociales, creo que vi algo de Hans Salazar y de Vicente Serrano, o sea, cosas así, y nadie más, pero no fuera la coronación del rey, porque todo sábado y domingo todas las portadas, pero además así de viva el rey. Yo decía, pero ¿cuál rey? O sea, estaba yo, obviamente, vi por ahí el tuit tan viral que se hizo de Ingrid, de descolonícense, pues es claro, o sea, que sea nota de portada de todos los medios en Reino Unido ya es cuestionable, pero pues allá como que, ahora sí que allá los ingleses, ¿no? Pero que sea nota de portada 3 días de toda la prensa mexicana, dice, no, ¿en qué siglo estamos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos la parte colonizada, o sea, ¿por qué seguimos poniéndonos de tapete frente a eso, no? Entonces, a mí eso es realmente lo que me tiene muy impresionada, y creo que es lo que tendríamos que empezar a discutirnos. ¿Por qué tenemos, o sea, esa disparidad de coberturas de las cosas que realmente pueden ser importantes, o luchas que son importantes, no solo para los periodistas, como ya lo platicamos, para la libertad de expresión en general, frente a una cobertura desproporcionada más? Si los príncipes se encuentran, o sea, era de verdad, bien decían aquí Leticia e Ingrid en la mesa, ¿no? Pues no sé, decía Leti, hablaba de lo que pasó en la Cámara y decían, es la serie de Netflix, que ayer vi la serie de Florence Cassés, y frente a la de, pues a esta cosa de Hollywood, no sé, de Disney, o sea, que uno dice, bueno, ¿dónde están nuestras prioridades? Y creo que eso a mí es lo que más me preocupa, porque es lo que está en la discusión pública, ¿no? O sea, finalmente, ¿de qué discute la gente en sus sobremesas? Pues de lo que está en la mayoría de los medios. Y eso me parece realmente muy delicado. Gracias, mi querida Daniela. Luisa Cantú, ahí, no sé si tuviste también oportunidad de ver ya el documental de Julian Assange, y de hablar de este señor, John, que es el padre de Julian Assange, un tipo pues que me parece con un sentido de profundidad extraordinario, maravilloso en la reflexión, en un tipo tan pragmático y discreto, a pesar de pues, todos los reflectores a que está obligado a atender. Y esta suerte de contrastes que señala Daniela Pastrana, pues sí, ha sido tremendo. ¿Cuál es tu valoración también de esto que está sucediendo y que además haya sido invitado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y esta mezcla, esto que se mezcló con la visita de Blinken? ¿Cuál es tu valoración de este momento que estamos viviendo y de este caso de la visita del padre de Julian Assange? Pues no he visto el documental todavía, pero bueno, por supuesto lo tengo en mis prioridades para octubre, pero sí he seguido la cobertura. Vi la mesa que tuvieron aquí con Dani, por supuesto leí las notas en pie de página, he seguido pues todo lo que hace Alina Duarte, que la verdad, híjole, no me alcanzan palabras de amor para ella, ¿no? Justo que me parece importante resaltar ahora que decíamos de las coberturas periodísticas, a Blanche Petrich en La Jornada, ahora a Alina Duarte, a Dani, ¿no? Son estas mujeres como incansables las que han puesto siempre estos temas al frente de la agenda, entonces eso me parece una cosa a resaltar cuando hablamos de la cobertura. Bueno, se logró que estuviera así, que tuviera las llaves de la ciudad en esta entrega simbólica, que vaya a ser uno de los invitados a estas fiestas patrias, que la lista es bastante curiosa, creo que ya hablaremos de eso un poco más adelante.
también que fueran los invitados de honor a un diálogo en el Senado de la República, ¿no? Entonces creo que sí se les está colocando en un punto bastante público, por lo menos desde ciertos medios de comunicación y del gobierno. Creo que también hay que reconocer la apertura que ciertas personas funcionarias públicas han tenido para maximizar el tema, ¿no? Como por ejemplo justo la senadora Citlali Hernández. Me parecía muy, híjole, como una buena excusa para volver a hacer lo que hacemos en este espacio, que es hilar todos los temas, este video de el diputado Santiago Torreblanca, porque algo que tiene él es que está en la Comisión de Puntos Constitucionales, o sea, es de hecho una de las cartas fuertes del PAN, ¿no? Aunque le hizo el feo su coordinador Jorge Romero, en realidad es una de sus cartas fuertes. Es a quien mandan a los debates, por ejemplo, cuando son reformas constitucionales, ¿no? Es, digamos, una de sus cartas discursivas curiosamente fuertes. Pero digo lo de la Comisión de Puntos Constitucionales y ahora que haya sido él el encargado de hacer este pronunciamiento, porque es muy curioso ver a los panistas con estos carteles de sí a las policías civiles y no a la militarización, cuando tenemos esta coyuntura de Wikileaks en nuestro país. Precisamente hoy en su columna, Fabricio Mejía recuerda algunos de los cables que involucran al periodo panista más importante de nuestra historia, ¿no? Digo, ya déjense de los cuestionamientos sobre el posible alcoholismo del presidente Calderón. Recuerda, por ejemplo, un cable del 2006 en el que el consejero Sánchez Gutiérrez visita a la embajada y además de expresarse despectivamente sobre AMLO, el cable dice que el señor adelanta antes de la elección electoral que Felipe Calderón iba a ganar por 3 puntos, ¿no? O sea, el INE ya sabía cómo iba a ser la elección presidencial, que por supuesto es un tema que también conecta con Andrés Manuel López Obrador por obvias razones, antes de que se llevara a cabo la misma, ¿no? Y en otro de los cables que hoy recuerda Fabricio Mejía es una conversación con Guillermo Galván Galván, en la que se reporta a Estados Unidos en una sumisión absoluta que Calderón quería decretar el estado de excepción, es decir, la suspensión de las garantías individuales para que pues básicamente el ejército hiciera lo que se le diera la gana y él también. Entonces es muy sintomático que justo tengamos estos dos momentos, ¿no? Wikileaks que reveló todo esto y una discusión en la que los panistas están pues tratando de colgarse de una agenda que no es la suya, sin duda. Creo que esto también nos habla de los diferentes momentos políticos y sociales que estamos viviendo en nuestro país. Ahora que pensaba en toda la cobertura que se ha dado a, por ejemplo, las periodistas y los periodistas que han sido asesinados, este nuevo desplegado de la Alianza de Medios de Comunicación en favor de la libertad de expresión, ¿no? Con las grandes televisoras, los grandes periódicos, los y las grandes líderes de opinión, pues si están tan preocupados por esa libertad de expresión, yo pensaría que, como dice Dani, hubieran colado un pequeño hueco en sus agendas o en sus espacios para hablar de Julian Assange. Entonces, bueno, pues muy sintomático todo lo que estamos viviendo. Y ahora que hablamos de cobertura, justo veía la entrevista el día que hablaron aquí con Dani y rescatabas una frase de Stella Morris, esta ya esposa de Julian Assange, que dice: sí, hablemos del ícono de la libertad de expresión y el periodismo, pero también de una persona que está siendo torturada, ¿no? Y entonces es importante recordar en qué prisión está y por qué. En esta de Belmarsh, donde hay, bueno, supuestos terroristas o terroristas, ¿no? Se le dice el Guantánamo británico justo porque pues no hay como garantías, no hay manera de entrar o saber qué está pasando ahí, pero es como famosa mediática y morbosamente por que hay terroristas, ¿no? Porque es el espacio a donde van las personas que amenazan la seguridad, pero básicamente pues gente que ha tenido víctimas mortales, ¿no? Casos de pederastia espantosos y demás. Y mandan ahí a Julian Assange, que es alguien, digo, que no solo no tiene una víctima, no digamos directa, sino que más bien lo que hace es amenazar, como muchas veces sucede a quienes acusan de terrorismo, este status quo del imperialismo, ¿no? Que además creo que también es un hilo conductor de los invitados a la cena del 15, ya para seguir hilando, pero bueno, ahorita llegamos a eso. Y muy sintomático, ¿no? Que nos escandaliza mucho más o le escandaliza mucho más a los grandes poderes del mundo que se revelen estos crímenes de guerra a que se hayan cometido y que los medios se hayan puesto de ese lado de la historia, ¿no? Del lado justo de la reina Isabel y de quienes perpetran estos crímenes y no de quienes los revelan y combaten. Entonces, bueno, si nos seguimos ya, creo que también sería interesante justo hablar de quiénes son las personas invitadas a estas fiestas patrias, además de ellos, porque creo que también como que coincide pues la lista con un posicionamiento político de este momento de nuestro gobierno que coincide con el de Wikileaks. Pero bueno, si quieren lo dejo por ahí para seguir rebotando más ideas.
Antes de hacerte una siguiente pregunta, Daniela, en el chat preguntan por Jessica Cermeño. Ella Sí. tomó vacaciones, dice que después de muchísimo tiempo pues se fue de descanso, así que no está hoy y entiendo que tampoco la próxima semana. No crea que vaya alguna otra cosa por ahí. No, está de descanso y qué bueno. Daniela, entre los invitados está Julian Assange, su hermano, está la hija de Che Guevara, de Ernesto Guevara, Aylin Guevara, está Evo Morales y otros personajes de la familia de Martin Luther King, y todo en el marco de este discurso que el presidente López Obrador había anunciado como un posicionamiento duro, nacionalista, por el tema del TEMEC hacia Estados Unidos, y que lo fue decantando hasta convertirlo en lo que ha anunciado un llamado por la paz mundial. ¿Cómo ves esta lista de invitados? ¿Cómo ves este giro del presidente López Obrador? Y también, por supuesto, si te parece, si lo consideras prudente, pues toda esta polémica en redes, este racismo, este clasismo y estas posiciones oscurantistas medievales que reclaman la llegada de Evo Morales. Mira, es que además yo quería ligar lo que estaba diciendo Luisa con el otro tema que pusimos, que era lo del documental de Florence. Entonces, para no desviarlo, sí me gustaría como cerrar como lo que estaba queriendo decir. O sea, yo puedo apuntar solo una cosa muy breve, que también ya platicamos acá el martes, que era, pues, esta es parte de la construcción y de algo que ha estado haciendo el presidente desde hace ya un par de años, que lo hizo a partir de las vacunas y con esta idea de posicionar a México, recuperar a México en el liderazgo, no solo de América Latina, sino del mundo, de su discurso contra la desigualdad, por la paz y todo eso. Eso lo vimos en el año 2021, pues con todos sus invitados, cómo fue hilando, y por otra parte, o sea, porque fue hilando las visitas, todos los eventos estos que hizo como de los 200 años y eso, las fue hilando con visitas con las que iba construyendo esta idea de sus discursos por la paz, pues, y contra la desigualdad en el mundo, que es algo como que quiere impulsar en el mundo. Eso es parte de su política exterior, lo ha tenido todo el tiempo. Ahí hay que separar también un poco lo que es el discurso de lo que son las acciones concretas en algunos casos, sobre todo en la parte económica, pero eso podríamos hablarlo más adelante, porque pues sí, no quisiera como desviar, ¿no? Con lo otro ahorita que decía, hablando de todas las cosas que siempre ligamos Luisa y yo, el otro tema, porque ayer me chuté los 5 capítulos de la serie de Florence, y tiene que ver con la imagen esta de los diputados del PAN con su cartelito de la Policía Civil, que bueno, pues sí, es una barbaridad, ¿no? O sea, es una barbaridad después de ver recordarnos lo que hizo, todo lo que hizo la Policía Federal, de García Luna. Entonces, pues yo más bien quisiera que esa parte, porque yo ya hablé de esto antier, más ampliamente de los invitados, entonces sí me gustaría más bien escuchar qué piensa Luisa de eso. Perdón, lo último no te escuché, ¿qué? Básicamente le pregunta a Daniela qué piensa Luisa del documental de Florence Cassette. No, de lo de los invitados. Los invitados. O sea, bueno, es que tu pregunta, como yo ya la platicamos el martes, pues prefiero oír lo de Luisa, porque pues más bien para no ir desviando los temas, porque siempre cruzamos todo, ¿no? Entonces, los invitados. Además, con un momento muy particular, Luisa, muy extraño, porque pues simultáneamente se está aprobando esta ley, esta iniciativa del Partido Revolucionario Institucional. Perdón, se me hace contrastante, me recordaba, o sea, veo de pronto todo lo que está pasando y me recordaba esta escena de cuando Mafalda le dice a Felipito que se imagine que no existiera la distancia, y entonces Felipito se acuerda del Ku Klux Klan, Pelé y todo junto, todo lo revuelve y se desmaya, ¿no? Pues un poco así. Sí. ¿Cuál es tu valoración de estos invitados, pero también con esta mezcla de esta suerte de contrastes? Ahorita, hace un rato presentábamos la exposición de Andrea Chávez, una diputada que pues muchos apreciamos y queremos mucho, pues defendiendo la iniciativa del Revolucionario Institucional,
y luego uno piensa en los invitados, Evo Morales y el papá de Julian Assange, y te digo que es una revoltura muy, Sí. muy particular. No, deja tú, o sea, Jade Cole diciendo ayer en Twitter, buenas noches, primores, ¿no? Y Monreal diciendo, el teléfono rojo sí es de verdad, Sí, ¿no? Hoy se ha usado mucho, es como hay tantita discreción, ¿no? O sea, sí, o sea, a mí sí, como dices, para explotar el cerebro. Pues bueno, ni por dónde empezar. Creo que lo más conflictuante para mí de todo esto es que por primera vez en mi vida estoy de acuerdo en algo con el diputado Triana, porque ayer en la exposición, porque recordemos que no solo se amplió, todavía le aumentaron un año más, ¿no? En esta reserva también priista que finalmente se pasó en comisiones y después al pleno. Esta argumentación de cuando lo aprobaron primero en comisiones decía Triana, Jorge Triana, yo le doy al presidente que él no es un dictador militar, ¿no? O sea, vamos a partir de que, ok, le doy al presidente que su intención de verdad no es esa, pero le estás dando una carta abierta al que sigue, que ojalá sea alguien con una visión de derechos humanos o a la que sigue, ¿no? Y ojalá sea alguien que verdaderamente tiene en su corazón que la gente confía en estas Fuerzas Armadas, que en este momento efectivamente no pueden salir de las calles porque dejarían desprotegida a mucha población. Quien sigue ya tiene constitucionalmente permiso para desplegarlas y hacer uso de ellas, y además ahora con la Guardia Nacional también, ¿no? En este mando operativo para gobernar. Entonces, como que pensando más allá de este sexenio, efectivamente creo que es algo muy desafortunado, ¿no? Pero bueno, esto, como dices, pasa todo simultáneamente. Híjole, es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, con el grito. El grito y los invitados, a mí hay unos que me hacen muchísimo sentido en esta visión justo de derechos humanos, y creo que también hay ahí como un mensaje un poco antiimperialista y anti-Estados Unidos, ¿no? Narendra Modi es como, pues bastante claro, discursos como nacionalistas, de bienestar, de fortalecimiento de programas en el interior y, ¿no? No intervencionismo, demás. Hay otros que me llaman un poco la atención, como que Chomsky creo que es muy popular, pero de repente lo ves también en Ciudad de las Ideas, ¿no? Junto a Andrés Roemer en debates aplaudiendo la libertad entendida bajo este discurso libertario que yo digo, ¡ah! Pero bueno, y uno curioso que también creo que pasó como de noche es este sacerdote James Martin, que es jesuita, en un momento en el que hay mucha tensión con la comunidad jesuita en nuestro país, y que además dijo que no va a venir, ¿no? Porque tiene ya una agenda. Siempre es curioso que sean líderes religiosos, pero cuando son líderes religiosos jesuitas después del asesinato de 2 en Chihuahua, pues es más curioso, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una lista bastante particular, pero también simbólica, y quería hacer una comparación con el 4º año de gobierno de Enrique Peña Nieto, porque pues Peña Nieto se esforzó muchísimo. Justo primero su 4º informe fue en este formato town hall, en el que invitó pues a gente súper libre de preguntar lo que quería, ¿no? Improvisada absolutamente, para nada planeado. Y bueno, pues eso no salió tan bien, obviamente fue demasiado evidente. Y después de eso dice, bueno, entonces ahora el grito lo voy a hacer también plural, ¿no? Y voy a invitar a gente de la sociedad civil. Ya nos imaginaremos a qué líderes de sociedad civil, y a niños talento, ¿no? Porque solo los niños brillantes que sacan buenas calificaciones merecen reconocimiento. Entonces, bueno, y por ahí un par de artesanos que salían en las tomas como colados en el fondo. Pero bueno, fue como muy clave. Uno, no me acuerdo si es porque fue cuando salió ese meme del corazón hacia el público, pero bueno, porque fue una conducción como muy televisada, ¿no? De este grito. Fue la primera en la que dijo que por austeridad ya no iba a haber estas cenas de gala, pero bueno, sí 600 invitados. Y fue un evento conducido y llevado desde la Presidencia de la República por 2 caras de las principales televisoras de nuestro país. Había una cara de TV Azteca y una cara de Televisa, aventándole flores al ejército, ¿no? Ahora que hablamos del ejército y de que ahorita se está militarizando nuestra vida, pues no. En el discurso, la transmisión oficial de las 2 más grandes televisoras de nuestro país, se habló de las maravillas que era el honorable ejército para nuestro país, de esta escolta de puras mujeres, porque el ejército es feminista según esta versión de la transmisión. Y bueno, para cerrar ahí esta comparación de las y los invitados, bueno, dio 1 minuto de discurso, 1 minuto cronometrado Peña Nieto, que básicamente son los vivas, y como que 30 segundos fueron Viva México, y después 20 minutos de cohetes y de show, ¿no? Porque es lo que era, muchísimo show. Y ahora estamos esperando pues lo contrario, ¿no? Discursos históricos muy simbólicos del presidente, con esta lista mucho más selecta, pero mucho más curada, por usar una palabra, en discurso. Ahora que digo esto de que ya se enaltecía al ejército, creo que es interesante ver esto, como los cables de Wikileaks diciendo que Calderón quería un estado de excepción,
Peña, pues quién sabe la verdad que tenía en la cabeza, pero bueno, también enalteciendo desde su rollo ahí al ejército, intentando lavarles la cara, porque además veníamos de crímenes atroces en los que habían participado. Y yo voy a decir algo que como que todavía no termino de como asentarlo, porque evidentemente yo en el fondo estoy en contra de que haya una militarización de nuestra seguridad pública. Entiendo que tiene que haber una respuesta militar a la situación que estamos viviendo, pero justo como ahora que hablábamos del documental de Cassés, meter a estos supuestos secuestradores a la cárcel no hizo ninguna diferencia en nuestra seguridad, porque ellos no son el problema son Margolis y Genaro García Luna, ¿no? Entonces, de repente, fingir que estamos teniendo estos grandes operativos para atacar a los objetivos concretos, ¿no? Estos grandes capos que están generando la inseguridad en nuestro país, es ridículo. No son ellos, son estos grandes poderes en contubernio sistémicos, ¿no? Que son los que causan la violencia desde muchas aristas de nuestro país. Entonces, como que me parece una simulación bien perversa. Pero sí voy a reconocer que a diferencia de querer decretar un estado de excepción, en el último, en la última reserva que se aprobó en la modificación a este transitorio, bueno, o sea, lo que se aprobó para que se extienda el periodo de militarización, tiene, por lo menos en intención, algunos candados que sí me parecen importantes. Quedó en vez de durante 9 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, bla, 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 el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas, dice ahora durante 10 siguientes años, y agregaron un párrafo al final que dice, dicha participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Al final en la discusión se agregó también afrodescendientes, ¿no? Entonces creo que en discurso se intentó, por lo menos en el discurso, escuchar esto que habían dicho las organizaciones. Como sabemos, no se recibió a todas, pero sí algunas que tenían justo esta preocupación, ¿no? De, ok, el ejército sigue una cadena de mando, pero de cualquier manera el ejército tiene una muy mala reputación en su actuar, ¿no? Y al final dice, con independencia de lo anterior, se integrará una comisión conformada por diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo. Para tal fin, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil. Es decir, como que deja en la letra que sí se va a mantener al ejército por más tiempo, con la promesa y o la obligación de sí fortalecer lo que de cualquier forma debió haber sido una obligación estatal, los cuerpos locales, ¿no? Entonces, como que yo creo muy desafortunado este tema, esta reforma, también un poco, la verdad, el cambio de discurso de quienes justo se opusieron por tanto tiempo a más armas en las calles y a una como respuesta bélica a problemas que no necesariamente se combaten con armas. Pero bueno, creo que hubo de última hora un pequeñísimo esfuerzo por lo menos dejar esto por escrito, ¿no? Ya, como siempre, tendremos que ver qué pasa. Tendremos que ver qué pasa también en el Senado, porque pues no está tan fácil ahí la votación como lo fue en San Lázaro. Y pues nada más ahí creo que también sería importante analizar estos giros del PRI, ¿no? O sea, porque ya lo dábamos por muerto y resulta que no solo no está muerto, sino es quien todos quieren que sea su amigo, ¿no? A quien les interesen todas las coaliciones, terriblemente. Nada más un apunte a lo que mencionabas, Luisa, de lo que se agregó en la discusión a Cámara de Diputados, este párrafo. Recordar que creo que entiendo que desde el gobierno de este despreciable sujeto Calderón Hinojosa, todos los soldados les entregaron un folletito pequeño con las reglas básicas de respeto de derechos humanos. Tenían que portarlo. Estos soldados lo traían como parte de su uniforme, pues, de sus pertrechos. Y los soldados que masacraron a civiles en Tlatlaya traían en su bolsillo este librito, este folleto. Sí, no. Así es que las instrucciones, las enmiendas legales y todo lo que tú uses y mandes no sirven de nada en la práctica. Sí, la cultura. Permíteme ahí añadir también, mi querido Alberto, sí, es como bien señalaste, Luisa, un pequeño esfuerzo que no deja de ser en los hechos, como lo hemos visto, por letra muerta, ¿no? Porque se quedan buenos deseos de que pues defiendan los derechos humanos de poblaciones vulnerables, o este segundo punto que señalabas, Luisa, del seguimiento al cumplimiento. No un seguimiento, no una comisión de verificación permanente que da seguimiento a lo que está haciendo el ejército en campo, ¿no? Alguien que lo vigile, alguien que lo regule. No, es nada más al cumplimiento del artículo, que se
no hay comisiones, no se crea nada que lo supervise, que lo regule, que lo vigile. Es como señalabas, pues sí, es una lamentable aprobación y una suerte de contrastes, ¿no? Pues de escuchar a muchos legisladores, un montón de videos, Luisa, Daniela, Alberto, de los legisladores, pues celebrando, ¿no? Y cuando uno los ve celebrando eso, dices, pues ¿cómo llegamos aquí, no? Sí. Híjole, Perdón pues sí, que exactamente. añadí esa parte. Yo quiero agregar una cosa a las enormes confusiones que hay en estos días, que nadie sabe dónde pararse, ni cómo pararse, ni nada, porque, a ver, todos tienen un poco de contradicción, todos, o sea, y unos más. Yo hace un rato que veía esta imagen de los diputados del PAN con sus cartelitos, eso, que vi un tuit de Borgoya, y que ayer estuve viendo todo lo de Florence Cassés. De pronto, de verdad dije, pues esto es lo más consecuente, que el PRI avale a los militares y que el PAN defienda a los policías federales, pues me parece lo más consecuente que he oído y que he visto en la última semana de todo mundo, o sea, porque esa es la verdad, o sea, son los únicos que van como de acuerdo con unos con su larga historia y otros con su historia reciente de apoyo a una policía federal que realmente hizo cosas increíbles. Pero quiero agregar un elemento más a la confusión, que es la detención hoy, por lo menos hoy avisada, de José Rodríguez Pérez, el ex coronel del batallón 27, hoy general brigadier, ascendido a general brigadier, detenido por el presunto, no solo la desaparición, sino presunto asesinato de seis normalistas, ¿no? Probablemente, que es el que se menciona en la Comisión de la Verdad, el informe de Encinas, la Comisión de la Verdad, esta que igual casi nadie le dedicó espacio a leer el informe, pero pues que ahí estaba mencionado el famoso coronel, y que hoy lo detienen, o por lo menos hoy nos anuncian que lo detienen, y lo detienen por orden de aprehensión de una fiscalía civil. Porque justo hay una cosa que no comentamos la vez pasada, que eso es algo que ya ocurre, ¿no? O sea eso es algo que ya está. Si bien existe todavía el fuero militar para los juicios militares, pues los militares que cometan actos contra población civil tienen que ser juzgados por autoridades civiles. Eso ya existe, ¿no? Entonces, ese es un elemento todavía más para que sigamos acá confundiéndonos todos, pero también tratando de desmenuzar qué posibilidades tenemos frente a estas múltiples situaciones y contradicciones, y por qué está esta contradicción tan grande. Y ahí es donde lo quería ligar con el documental, porque si bien toda es una historia que ya conocía, volverla a ver y además ver a los personajes, porque si algo tiene la serie importante es que pues uno puede ver en vivo a Sarkozy y a Calderón y a Margolis y a todos estos actores de esa trama tan terrible que es la de Florence Cassés e Israel Vallarta, a Loret de Mola, los puedes ver hablando, los puedes ver dando sus explicaciones. Y vuelve a ser una cosa de terror. O sea, yo volví a vivir, o sea, es que vuelves a vivir, se te para todo, o sea, dices, no puede ser, porque la Agencia Federal de Investigaciones era la agencia secuestradora de este país, ¿no? Y después de eso lo nombran secretario de Seguridad Pública a un civil, como les decía la semana pasada, que es esa parte de que pues también lo civil no nos garantiza que haya respeto a derechos humanos, ni mucho menos, porque pues aquí ellos eran los operadores de una estructura de secuestro. La figura de Margolis es una cosa que habrá que analizar y entender, como decía Temoris, por qué, qué le debe, por qué esta impunidad con ese personaje, qué le debemos para que tenga tanta impunidad en México. Pero a mí lo que más me impresionó es el capítulo 4, donde está el encontronazo que tuvieron los dos presidentes, las dos visiones de los dos presidentes, y cómo al final
lo que provocó que finalmente sí saliera, o sea, lo que cambió todo para ella, que ya había agotado todas las instancias posibles, que ya parecía que no tenía más opción que estar 60 años en la cárcel, fue que cambió la política, que pasó, ¿no? Que cambió Calderón por Peña Nieto, pues que Peña Nieto ya no era una prioridad porque pues tampoco ya no estaba García Luna, y también perdió Sarkozy, ¿no? Y entonces ahí se abrió la posibilidad para que los mismos ministros de la Corte lo volvieran a discutir y se volviera a aprobar lo de Saldívar, ¿no? Y al final la liberaran, pues, absuelta, básicamente, ¿no? Porque realmente es una cosa que, o sea, es una historia y ahí tiene todas las implicaciones y me podrán decir lo que sea, yo, o sea, del caso, pero cuando uno ve de qué lado están Isabel Miranda de Wallace y dices, no, bueno, o sea, si Isabel Miranda de Wallace está del otro, o sea, ponte del otro lado, eso es, para mí es una señal como indicativa, donde esté ella y García Luna y todos estos personajes que realmente recrean una etapa de terror, ¿no? En muchos lugares, pues uno lleva para el otro lado derecho. Y entonces creo que eso es importante, y esos son elementos que todavía nos complejizan más y que necesitamos ir expurgándolos así con lupa y tratando de armar un rompecabezas que está muy complejo porque ciertamente todo el mundo aquí tiene muchas contradicciones. O sea, es muy loco estar viendo las cosas que hemos estado viendo, cómo se cambia de un lado al otro, y creo que en estas prisas no nos estamos dando como el tiempo para racionalizar más las implicaciones frente a lo que tenemos y lo que se puede hacer y cuáles son las oportunidades que tenemos para construir algo. Voy a agregar algo a la confusión, mi querida Daniela, Luisa, Ernesto. Acaba de emitirse un pronunciamiento de las familias de los estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Yotzinapa. Lo difundieron Tlachinoyan, Fundar, Serapaz y el Centro PRO. Básicamente dicen que en cuanto a la resolución del juez sobre José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala, las familias no han sido notificadas, no conocen el fallo y dan algunos elementos sobre por qué tiene que impugnarse la decisión de este juez por parte de la Fiscalía. Dicen, como en su momento insistimos reiteradamente, los representantes de las familias debieron presentarse nuevas acusaciones con la tipificación correcta de desaparición forzada y con pruebas lícitas, pues era previsible que este fallo llegaría. Es decir, ellos ya esperaban que se absolviera a José Luis Abarca porque desde el primer momento se integró mal la acusación por parte de la entonces PGR. Y en cuanto a la captura del general brigadier José Rodríguez Pérez, las madres y padres dicen no han sido notificados aún, ignoran los extremos de la acusación, tampoco saben los delitos que se les imputan, y si estos delitos que se les imputan se ajustan a los hechos contenidos en el informe del presidente de la comisión de la COBAG, incluyendo la presunta participación de este militar como autor intelectual de delitos graves contra algunos estudiantes. Y bueno, pues es básicamente para abonar a la confusión. Las familias no han sido notificadas como fue el compromiso del gobierno de la República. Hasta ahí. Pues sí. Nada más una cosa, no, pero no del fiscal, porque ya saben que luego este fiscal, pues no necesariamente asume los mismos compromisos que el gobierno de la República. Pero la comisión sí. Porque solo una cosa de eso, que nada más una última, porque se me quedó ahí, que todos somos un poco contradictorios y nosotros mismas nos lo hemos planteado con este asunto de la prisión preventiva y eso en el mismo equipo de la red, porque sí, o sea, todos queremos que nadie vaya a la cárcel, que no haya prisión preventiva y que no haya cárcel, hasta que no afecta a quienes nos han lastimado, porque entonces ahí sí, en casos de feminicidio y eso, nosotros decimos, ay, qué bueno que haya 30 años de cárcel, porque no queremos impunidad, porque estamos cansadas. Nosotras mismas lo hemos discutido, ¿no? Como hasta defendemos la prisión, o sea, que no haya prisión preventiva, ahí sí yo creo que estamos en oficiosa. Digo, en el mismo caso, sí, prisión preventiva oficiosa,
hasta que nos alegramos porque en un caso que nos ha dolido mucho de feminicidios o de alguna cosa así, nos dicen, le dan 50 años de cárcel a estos feminicidios, entonces nos alegramos. Nada más quería agregar ese punto porque como para que luego no me digan, no, pues si es que tú nunca te criticas, estás defendiendo a no sé quién. Sí, todos tenemos nuestras contradicciones en este caos, ¿no? Y nos pasa a todos, creo yo. Pues no sé cuáles son las contradicciones que nos va a confesar nuestra querida Luisa Cantú. Yo nada más cerraría sobre este tema de la Guardia Nacional, el Ejército y lo de la prisión preventiva oficiosa. Pues sí, sendos tremendos golpes, me parece, al país. Pues esto que se aprobó ayer en Cámara de Diputados parece ser que lleva el mismo caminito para la Cámara de Senadores. La aprobación de la nueva ley de la Guardia Nacional, que si alguien tenía dudas de que si se está militarizando o no se está militarizando, bueno, después de varios elementos que habíamos ya colocado, cuando lees la ley completa de la Guardia Nacional, cómo quedó, no tenga usted ninguna duda que el país sí se ha militarizado, como que no. En fin, es un tema que va a seguir dando para mucho, pero quisiera regresar a este asunto que platicaba Daniela. Bueno, yo no he visto, no sé, Luisa, si tú ya viste pues toda la serie de Netflix sí, de Florence Cassés y Vallarta, pero sí, ha aparecido de pronto Pablo Reina y tratando, vi por ahí también un tuit y algunas entrevistas de Manuel Stills, donde dice, bueno, pues quitaron mi libro prácticamente y están poniendo el de Reina, es decir, pareciera que se intenta colocar una versión distinta, una narración distinta. Tú has seguido mucho ese caso, mi querida Luisa, ¿qué me puedes decir? ¿Qué nos cuentas? Pues sí, bueno, primero ahora que decíamos lo de las contradicciones, sí, o sea, yo en algún momento justo en esta mesa decía, no, es que quizás debamos tener más cuidado con la palabra militarización. Bueno, ya, me retracto, ¿no? De acuerdo contigo completamente. Es la palabra que hay que usar. Sí, claro. Pero bueno, así cambia. Yo también celebro, ¿no? Que podamos evolucionar, digamos, nuestro entendimiento de las cosas y justo ir y venir en los análisis, porque creo que eso es lo que los nutre, ¿no? Y nutre nuestra opinión. Ahora que decían de estar del lado correcto pues sí, de la historia y de los casos particulares, el lado que no es el lado de Wallace en el caso Cassés Vallarta y en general, o sea, que no ha sido en estos como casos emblemáticos, es el lado de Saldívar. Justo por eso a mí también me pareció tan importante que saliera este documental en este momento, porque el lado contrario a Wallace y a su idea de justicia, de construcción de culpables, es Saldívar y su defensa ya por décadas del debido proceso, ¿no? Y me parece importante ahorita porque justo, digamos, de la Corte depende ahorita otro caso muy emblemático para nuestro país, que es el de Isabel Miranda de Wallace, porque se atrajo, como sabemos, el amparo directo de Juana Hilda González Lomelí, y entre los argumentos, así como la duda razonable y los vicios al proceso fueron los de Cassés, evidentemente tras este montaje, que era el efecto corruptor, fue el criterio, digamos, para Cassés, ¿no? Es decir, había habido cosas que ensuciaron el proceso y por eso tenía que salir en libertad. En estos momentos ya se atrajo en la Corte bueno, esto es importante porque con este nuevo sistema genera el criterio como una especie de orden o guía para el resto de los jueces y las juezas, ¿no? Entonces, por eso que la Suprema Corte atraiga un caso es muy importante porque es como una especie de instrucción al resto de las juzgadoras y juzgadores del país. El caso de Juana Hilda, como sabemos, solo puede la Corte atraer un caso si tiene novedad. Entonces no podía ser otra vez efecto corruptor porque eso se utilizó ya en la liberación de Cassés. Entonces, uno de los argumentos en el centro de esta detención es la violencia de género que vivió en todos los ámbitos del proceso, ¿no? Desde la tortura sexual y psicológica, ¿no? La revictimización en los medios de comunicación por agentes externos a la fiscalía, en este caso una persona de la sociedad civil que es la víctima indirecta, o Isabel Miranda en sus conferencias, las filtraciones terribles y las descripciones sobre su oficio, cuerpo y vida que se hicieron de forma pública, es decir, ¿no? Todas estas cosas que solo le pasan a las mujeres y no a los hombres, que fueron determinantes para que hasta el juez dijera que uno de los factores a considerar en la primera sentencia es que era una mala madre, ¿no? Sesgos misóginos, pues. Y me parece súper importante que este sea un tema que está en la Suprema Corte, porque si se genera un criterio a partir de aquí, el resto de los juzgadores y los juzgadores estarían obligados a
revisar o absolver a las mujeres que hayan sido víctimas, como lo fue Florence Cassés, porque podemos discutir mucho previo a su detención, pero en la detención sin duda hubo irregularidades, ¿no? Entonces esto es muy importante para las mujeres, porque si bien sabemos que la impunidad es un mal que afecta parejamente, digamos, a la sociedad mexicana, las mujeres tenemos una serie de impedimentos que también son impunidad, como que tenemos que dejar de entenderlo como una carpeta de investigación que no se cierra, ¿no? Es que te dé miedo ir con un agente del Ministerio Público, que la policía te lleve en su coche y a ti sí te manoseen y desnuden y a otros no, que por cierto le pasa a 3 de cada 10 mujeres, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que son impunidad, que nos pasan solo a nosotras. Entonces, insisto, que esto esté en la Corte y en la Corte de Saldívar es súper importante y creo que también es algo a lo que hay que ponerle atención. Y hay que ponerle atención cuando dice que la prisión preventiva oficiosa no es la solución. Ahí a mí me llama mucho la atención porque el presidente lo ha escuchado en todo, ¿no? O sea, le ha pues dado el beneficio de ser esta como guía jurídica suya, excepto en este caso particular. Entonces, bueno, como que ahí se conecta también todo y me parece muy importante. A mí lo que más me impactó de este documental, digo, además de confirmar lo que ya sabíamos justo de estos personajes como Isabel Miranda de Wallace y demás, es la última llamada telefónica. Perdón, ya te lo arruiné horrible, Ernesto, pero bueno. No, échalo, el drama échalo. está bueno, igual no lo... No, échalo. Perdón, bueno, perdón a quien no lo haya visto también. Spoiler, alerta de spoiler. Exacto. Pongan silencio los próximos 30 segundos quienes no hayan visto. A mí lo que más me impactó es, y me llamó la atención también, sale Florence Cassés de la cárcel y tiene una llamada telefónica con este sujeto de la comunidad judía, Margolis, quien abiertamente en el documental es señalado de haber estado, sí, en el lado de apoyar a la comunidad a resolver secuestros, pero también del otro lado, ¿no? O sea, Volpi lo dice abiertamente. Y este sujeto tiene una conversación telefónica con ella como sumamente familiar y extraña, en la que se ríen, y él le dice, ay, Florence, perdón, ¿no? O sea, tú no tenías por qué estar ahí. La neta es que los secuestradores son esos güeyes, tú y yo somos hombres blancos. Y eso también me parece un ingrediente súper importante cuando hablamos de justicia e injusticia en nuestro país, porque efectivamente ellos son blancos, ¿no? García Luna, Isabel Miranda de Wallace, quienes sí son criminales y son sujetos de fabricación de culpables para rendir cuentas en las cárceles, son los mexas morenos y pobres, ¿no? Oye, entonces, Luisa, perdón, yo no vi esta parte, pero bueno, no he visto nada, pero después de que dice él eso, ¿qué responde Florence? Raro, la verdad, porque o sea, la verdad a mí el documental me parece que está espectacularmente bien hecho porque justo, pues no, como que creo que cada quien refuerza un poco lo que pensaba, ¿no? Pero sí cubre, como bien decía Dani, todas las voces, y pues sí, todas las versiones, porque están las familias, digamos, de quienes insisten en que sí fueron Israel y Florence, están como Manuel Stills, ¿no? Que asegura que no hay absolutamente nada para inculparles y demás, y se le pregunta, justo les da oportunidad de responder, digamos, tanto a Loret y a Pablo Reina como a Florence en estos momentos como, pues, de que están en la mira pública de forma contradictoria. Y entonces Florence dice, sí, ahora me arrepiento mucho, ¿no? Estaba eufórica, o sea, como que nunca explica bien por qué hablaron y como que nunca se entiende bien qué onda con esta llamada. Porque digo, si a mí alguien me tuvo no sé cuántos años en la cárcel y todo, yo no le hablaría por teléfono, no me daría bastante miedo. No sé cuál sea como la relación que hayan tenido, quizás sí fue como profesión, no sé, pero le dice Florence, estaba muy eufórica, estaba pues con muchas emociones obviamente mezcladas, porque acababa de salir, ¿no? Había vivido como muchas cosas, estaba en shock, y incluso dice, no, sí, o sea, como que me reí de los nervios, no me debía haber reído, hoy lo haría diferente. Y es como la explicación que da. Pero bueno, esta frase es muy contundente, ¿no? O sea, de este señor. Y es, pues sí, muy sintomática porque era un aliado de García Luna y de pues, todos estos elementos de quienes tuvieron en su poder la seguridad pública en nuestro país, y pues los retrata, como bien decía ahorita Dani, de cuerpo completo. Y eso nos habla de quiénes son las personas que están supuestamente pagando delitos en nuestras cárceles, y pues solo reforzamos que son las personas pobres, ¿no? Y bueno, ahí nada más para... Perdón que preguntaba ahí, Luisa, porque cuando te oigo ahorita esta narración y que le dice, que dice, no, tú no eras, perdón, los otros sí eran, y ella lo asiente. Como solo es el audio, no sabemos qué está haciendo ella, ¿no? Se ríe como en momentos de la plática, pero sí, el tono, no sé, Dani, como cuál sea tu criterio, digo, ella como que solo tiene una risa así nerviosona ahí en como diferentes momentos, incluso en algunos momentos dice, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
no estoy segura si en ese momento particular, pero en momentos ella está como callada nada más y él está diciendo esto como, ay, pues sí, se me fue, ¿no? Pero el pedo son esos, pues. Es muy violento, la verdad, muy, muy violento, ¿no? Y además es el cierre, ¿no? Que también, justo como que está esta construcción de la narrativa apuntando a la inocencia de todo el grupo y de repente te ponen eso al final, es como, ¡ay! Pero bueno, es un gran documental, vale un montón la pena. Y también hay rapidísimo, el actual de Pablo Reina, que ahora está ahí como también, por primera vez creo, ya no solo Loret, sino él también como muy llamado a cuentas. Pues digo, cualquiera que haya hecho un enlace en vivo sabe cómo se hacen los enlaces en vivo y si no, pues aquí les contamos quienes nos ha tocado estar de ese lado de la tele. Pues claro, ¿no? O sea, tú no dices cosas de las que no estás seguro porque pues estás en un enlace noticioso, ¿no? Entonces a mí me da mucha risa que ahora defiende, él dice, no, a ver, era una francesa acusada de secuestro, era nota en ese momento y sería nota hoy. Y tiene toda la razón. Si a mí me hubieran dicho, tienes que ir a cubrir en vivo este asunto, por supuesto que hubiera pensado que era una nota periodística muy importante y le hubiera avisado al conductor del noticiero principal porque es una francesa, supuestamente pues, secuestradora. Donde no tiene ningún sentido, nada de su historia, es cuando empieza diciendo, el día de hoy, aquí a mis espaldas se está articulando un duro golpe para el secuestro. Es un enlace en vivo, tú apenas estás por entrar a ver qué está pasando y desde la puerta estás diciendo, es un duro golpe al secuestro en nuestro país, ¿no? Y cierra su enlace diciendo, palomita para los de la AFI que una vez más nos dejan un México más seguro. Nadie jamás en su vida haría un enlace así si no tiene una instrucción o un pago. No es cierto, ¿no? O sea, nunca le aplaudimos a una autoridad, menos si estás ahí averiguando por primera vez qué está pasando, ¿no? Menos si el señor está diciendo que lo están golpeando. O sea, creo que sí, ahora que está defendiendo muchísimo su actuar y que él fue con un motivo periodístico, pon tú que le damos esa, la forma en la que lo reportó huele todas luces a que había un pacto de algún tipo, ¿no? Sí, claro, es un pacto, pero también hay que, no quiero defender a Reina, por supuesto que no, pero sí conozco colegas que cubren policíaca que se creen policías. Bueno, bueno, a lo mejor te voy a dar eso. Sí, es cierto. Perdón. Pero más allá, es más allá de defenderlo, ¿no? A mí me parece indefendible todo, o sea, de lo que está narrando Luisa y también el asunto de ir directamente, y eso no se cuestionó nunca, y el propio Loret lo reconoce en el documental como un error, que según él en ese momento no lo consideró, pero lo reconoce como un error. La forma en la que tratas a los presuntos, o sea, esa es la forma más violatoria de los derechos humanos que puede haber, la forma en la que, y que dejen a la televisora, ¿no? Los mandos que están a cargo. A nosotros, o sea, cuando uno se acerca a un crimen y te sacan y todo eso, que porque hay que cuidar la escena, los dejan pasar y los dejan entrevistar directamente a las personas que están ahí detenidas y les dejan preguntarles. Pues eso no se debe hacer. O sea, estas personas, si alguien es detenida, la tienen que poner a llevar a un ministerio público a que declare, no a que declare a la prensa. La prensa, los periodistas no somos ministerios públicos para estar ahí poniéndoles el micrófono y ¿usted a cuánto secuestro? En ese momento, de no que está el operativo, o sea, es una barbaridad todo lo que ocurrió. Ahí tiene toda la razón, o tenía toda la razón Laura Barranco cuando le decía a Loret para esto, o sea, está violando todos los derechos, estamos siendo cómplices de una violación terrible a derechos humanos. Y eso es lo que estaban haciendo las autoridades, porque Loret y Reina se lo adjudican a que, pues es que las autoridades, o sea, era bronca de ellos. Pues sí, era bronca de ellos, pero tú estás siendo cómplice, que es la misma cosa de la que hemos estado hablando muchas veces, de la prensa, que tiene que hacer una evaluación, porque pues también te conviertes en cómplice de cosas que son atroces y lo legitimas verdades históricas. O sea, también tiene una parte que no puede ser pasada por alto. O sea, no nada más es de si así son o no son, pues no deben ser. Y no debemos aceptarlo y no debemos mirarlo así, porque desde el principio uno dice, qué horror. Yo como no soy muy afecta a ver televisión abierta, pues y prefiero leer los documentos y prefiero leer los análisis y todo eso, pues nunca había puesto atención en esas imágenes en vivo en realidad. O sea, conocí el caso y eso, pero no había visto la transmisión en vivo, ¿no? Porque ya sé que me voy a molestar. Pero es una barbaridad lo que hizo este señor Reina y lo que hizo Loreto, o sea, es una barbaridad desde el lado de los periodistas. Pero a mí lo que me parece más grave, insisto, es
que lo que sí queda muy claro es que quienes orquestaban, o sea, los jefes de la banda del Zodíaco y de todas las bandas de secuestradores del país, pues estaban en la Policía Federal Preventiva. Y eran Cárdenas Palomino y eran García Luna. Entonces, eso es lo que me parece lo más grave del documental. Todas las demás cosas las podemos ir, no las vamos a ir diciendo capítulo por capítulo para quienes no lo hayan visto, pero a mí lo que me parece más grave es eso, ¿no? O sea, que los jefes de las bandas en realidad, para mí, son estos personajes que eran los que estaban a cargo de los operativos. Bueno, pues yo soy entre los que no lo ha visto y ya me acaban de arruinar mi expectación. Así no, hay mucho que ver, todavía puedes ver mucho más. Sí, hay no puedes no picarte porque los ves, o sea, porque ves a Loret hablando, a Sarkozy hablando, además hay un pique enorme entre los dos, que así de muy machitos después, los dos, y se terminan diciendo, terminan sacando los trapos. Ya no cuentes, Daniela, déjame algo. Entonces todavía tienes mucho que ver, ¿no? Te eches 5 horas, ¿no? Yo como veía ahí lo de decía la cámara o el documental, porque uno no puede ver todo, o sea, no puedes estar en todo eso. Sí. Y terminó siendo mucho más interesante la serie para mí, que lo de la cámara, que dije, bueno, pues ya al ratito veo los resúmenes, veo los clips con las intervenciones, y esto está buenísimo, o sea, realmente te picas, no puedes no dejar de seguirlo viendo, pero las implicaciones que ha tenido para nuestro país esa estrategia, esa decisión, porque ahorita podemos estar cuestionando mucho lo que se hace o lo que no se hace, pero pues todo es secuela de eso mismo, ¿no? Al final de cuentas, todo es secuela de eso mismo. Hay una escena, ya la última que voy a decir de spoiler, en la que Calderón está diciendo, no, y que los criminales y no sé qué, no, nada, así. Y enfrente están García Luna y Javier Duarte, sentaditos, oyéndolo y aplaudiéndole. No, bueno, pues es que uno, ¿qué hace con eso? O sea, está más divertida la cara de Alberto. Pues, ahorita, ¿cómo vamos a arreglar? Podemos pelearnos, podemos discutir si está bien. Yo insisto en que esto que estamos viviendo o sea, el modelo legal no es privativo de México. Hay otros países que tienen este modelo híbrido entre lo militar y lo civil, con funciones para acá, con funciones para acá. Pero lo que vemos en nuestros espacios no es militarización, porque si fuera un régimen militar no estaríamos hablando. Eso lo voy a decir una y otra vez, porque no lo estaríamos discutiendo. Pues los regímenes militares no te permiten eso, ¿no? Entonces, ya hablaremos de eso también. Yo, por lo pronto, y para cerrar, perdón. Oigan, pido rapidísimo. Y nada más pero bueno, porque, o sea, decía Luisa, me respecto, bueno, pues yo insistiré en eso ahorita y lo podemos seguir discutiendo, y creo que es una oportunidad importante que podamos y que tengamos la libertad de seguirlo discutiendo y seguir discutiendo qué queremos y qué no. Pero lo que sí no podemos olvidar es que todo esto todas estas contradicciones en las que estamos metidos y diciendo, y a ver si prisión más, prisión menos, cárcel sí, cárcel no, militares, civiles y todo eso, vienen de esa cosa que se pervirtió se pudrió. O sea, el director de la banda de secuestros era el director de la AFI, pues, o sea, es que de a partir de ahí, todo lo que quieran, pues está podrido, pues. Luisa, ibas a comentar algo. Nada más que, para cerrar con esto del documental, solo decir que el empresario de la comunidad judía es muy rico en nuestro país por venderle coches blindados y armamento. Bueno, armamento solo se insinúa, pero bueno, por lo menos coches blindados al ejército y a funcionarios y funcionarias públicas. Entonces, insisto es ridículo hablar de buenos y malos como si fueran cosas distintas, ¿no? Y sobre todo cuando se han heredado funcionarios y funcionarias a lo largo de varios sexenios. Entonces, como que no nos... O sea, esta polarización es falsa, pues no hay buenos en un lado y malos en otro. Está mezclado, y justo para empezar con una limpia no hay que meter a más gente pobre a la cárcel, sino hablar de eso, ¿no? De las responsabilidades y nexos, no solo en actos directos, sino económicos, y de vínculos de élites en general. Creo que eso también como que pasa de noche en el documental, pero era un contratista de gobierno, pues, ¿no? Este señor. No sé si aún. Pues sí. Pues mi querida Luisa y Daniela, muchísimas gracias. Yo nada más hago un comentario a lo que decía Daniela, de que si no es un régimen militar, no dijimos régimen militar, que se ha militarizado el país
Sí, y es distinto esa parte, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablarlo, hay mucho que abordar todavía por ahí. Ya Luisa no pude Cantú, hacer mis Daniela chistes de Pastrana, la salsa muchísimas. inglesa y de comprar en Liverpool y de que yo soy Team Marta de Baile, Chihuahua. Estuve esperando este momento todo el Y tiempo. de las pero bueno. caras de Nos faltó Alberto el Nájar. pozole, Y de las Luisa, nos caras de faltó el Alberto pozole. Nájar. Ay, el pozole vegetariano. No, Bueno, ya no, El después pozole de- es por el maíz, no por la carne de cerdo, pero bueno, ya en pero otra eso es ocasión nos echamos extractivismo eso. cultural. Ahí nos después, le echamos. después de este profundo spoiler de mis queridas colegas Luisa Cantú y Daniela Pastrana, yo voy a ver The Crown. Volveré a ver. Ya, Sí, decretado. Bueno, a tu Gracias, abuelita, chicas. como la de Luis Buenas. Corazón de peña en el grito. Abrazo. nos vemos, cuídense, chao. Bye.